La madre de todas las batallas. Hoy vamos a hablar de eso. La madre de todas las batallas fue un término que se ha acuñado por varias cosas. Yo recuerdo cuando la guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo Pérsico, ¿cuántos se acuerdan de la guerra? Los que tengan más de 15 años como yo, pues se acordarán de la guerra del Golfo. La guerra del Golfo había un dictador llamado Saddam Hussein, con bigote él, uno de esos dictadores a lo largo de la historia que están poseídos por los mismos demonios como tantos otros. Y ahí estaba Saddam Hussein que decía, cuando vengan aquí, se metan las naciones, va a suceder la madre de todas las batallas, la madre de todas las guerras, que vamos a acabar con todo y vamos a cambiar el mundo. Eso pensaba él. Cuando hablamos de la madre de todas las batallas, es cuando una batalla produce un resultado profundo que cambia todas las cosas, que marca un antes y un después. Y hay batallas en nuestras vidas que tendremos que afrontar de esa manera. Antiguamente, si usted ahora va a internet y pone la madre de todas las batallas, va a ver que hay una batalla por los medios de comunicación en el mundo. Hay una batalla por la energía mundial, por quién va a controlar las próximas bases de energía. Incluso hay muchos países donde hay una madre de todas las batallas y es por el agua. Porque hay países, sobre todo en toda África, que están desertizando y estamos hablando de que dentro de 20 o 30 años se cree que la mayor lucha no será por el petróleo, será por el agua. Usted ahora abre la llave y bebe agua, ¿verdad? Y está tan fresquita el agua, voy a beber un poquito de agua yo también. ¿Cuántos tienen sed? ¿Cuántos tienen sed de la palabra de Dios? También usted verá que hay una lucha por los poderes macroeconómicos, pero yo no he venido a hablar de ninguna de esas batallas. Yo he venido a hablar de la madre de todas las batallas. Y la madre de todas las batallas tiene un trasfondo espiritual. Siempre yo he dicho desde aquí que el mundo espiritual es mucho más grande, inmensamente mayor que el mundo físico. Usted mira un telescopio y ve el mundo físico y ve los planetas a no sé cuántos años luz de aquí. Pues el mundo espiritual es aún más grande. Entonces todas las batallas tienen un origen y una repercusión en el mundo espiritual. Y a veces cuando no entendemos estas cosas es que nos pasamos la vida peleando con el vecino, peleando con la esposa, con los hijos, con el pastor o con el fulanito del otro, porque no entendemos que ellos no son nuestros enemigos, que hay un enemigo espiritual que está detrás de cada persona y que está controlando o gobernando o influenciando en alguna manera con el mundo. Entonces tenemos que entender, y es lo que le quiero intentar hacer entender hoy, el origen de todas nuestras luchas diarias. ¿Cuántos tienen luchas todos los días? ¿Hay alguno que no tenga luchas? Si no tiene lucha, usted ya está en el cielo. Usted mientras esté en la tierra va a tener luchas diarias, luchas que afrontar. Va a tener conflictos, va a tener pleitos, va a tener diferentes estados de ánimo, luchas con sus emociones, luchas con sus pensamientos, luchas contra su propio carácter, con nuestro propio cuerpo y con todas las cosas, aún contra nuestra otra voluntad, porque es una lucha espiritual. Ya lo dijo Pablo. Vosotros que sois carnales, dijo Pablo, ¿qué dijo? ¿Conoce ese texto? Dice, vosotros que sois espirituales. Dígale al que está a su lado, ¿usted es espiritual? ¿Y una persona espiritual que tiene luchas espirituales? ¿Las tiene o no las tiene? ¿Cierto? Entonces, cuando yo voy a hablar hoy, la madre de todas las batallas, voy a hablar de cada batalla, de cada faceta, de cada aspecto, de cada acción en su vida. Todo tiene un origen en un conflicto espiritual entre el Espíritu Santo de Dios que está en su vida y quiere tomar posesión de toda su vida y el espíritu de sombra o de tiniebla o el espíritu humano que siempre está en continua revelación o revuelta contra o rebelión contra el Espíritu Santo. Esa es la batalla que se produce en nuestro interior y que se produce a nuestro alrededor. Si somos conscientes de ellos y llegamos al origen del problema, entonces, cada vez que afrontemos una lucha, una batalla o un conflicto, vamos a salir victoriosos, vencedores. ¿Lo entiende? Diga que está a su lado, lo entiendo. Si lo entiende, diga lo entiendo. Efesios capítulo 6, el verso 12, dice la palabra de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra, diga, principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, dice contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es decir, la vida es una lucha diaria, es una consecución de batalla, eso es la vida. La vida es una guerra espiritual sin tregua. Hay gente que se cree que puede tomarse un descanso en la lucha espiritual en la vida, pero no es sin tregua porque el enemigo no se echa a dormir.
Y el Espíritu Santo tampoco. El mismo Jesús no me dijo, yo me voy a descansar, que dijo, yo me voy a preparar lugar. Cuando lo preparare, así volveré y os tomaré. Eso dijo Jesús. Entonces, a veces pasa que en esas batallas diarias comenzamos a perder batallas. Cuando estamos continuamente perdiendo batallas, estamos perdiendo verdaderamente la guerra. La primera batalla que toda persona, creyentes o no creyentes, afrontan cada día, la primera gran batalla es levantarse de la cama. ¿Usted se levantó de la cama hoy? Hay otros que se quedaron acostados, hay unos que llegaron tarde, les costó, pero al final vencieron. Pero esa es la primera gran batalla, levantarnos de la cama. Muchos la han vencido por la necesidad de ir a trabajar, porque necesitas un sueldo, y dices, si no me levanto a trabajar, ¿qué pasa con el sueldo? ¿Qué pasa? No aparece el sueldo. Otros por las responsabilidades, obligaciones, tienen tanto que hacer que están obligados a levantarse. Para el creyente que entiende que hay un mundo espiritual, que hay una batalla espiritual, la batalla de levantarse de la cama comienza antes que para el que no conoce a Cristo. El que no conoce a Cristo se levanta por obligación para ir a trabajar o para hacer sus quehaceres, pero el que conoce a Cristo, antes de levantarse para ir a trabajar, tiene que afrontar una batalla, la de levantarse para buscar a Dios. Esa es la primera batalla que tiene que afrontar. Es la batalla donde muchos creyentes pierden, y si tú pierdes esa batalla, empieza mal el día. Empieza muy mal el día. Es la clave. Lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Lo dicen los grandes avivamientos de la historia. Lo dice nuestro amigo el doctor Cho. ¿Hay qué? Orar. ¿Hay qué? Orar. ¿Hay qué? Orar. Porque cada vez que usted ora, usted está haciendo así en el mundo espiritual. Está cortando en el mundo espiritual. Está cortando en el mundo espiritual. Está cortando ataduras que tiene en su vida. Está cortando. Porque usted está, diga, orando. Está orando. Entonces usted cuando se levanta por la mañana, lo primero que tiene que hacer es cortar en el mundo espiritual, orar, buscar a Dios. Si no lo hace, usted está perdiendo batalla, porque la clave es buscar a Dios como primicia de tu día. Usted puede decir, pastor, pero yo empiezo a trabajar a las 2 de la tarde, porque tengo un turno de tarde, y empiezo a las 2, y yo me levanto a las 2, como almuerzo, y luego salgo a trabajar. Pues entonces levántese a las 1 de la tarde, no se levante a las 2, porque si no tiene una vida de oración, no le va a ir bien. Diga que está a tu lado, quiero que te vaya bien. Entonces usted sabrá si está buscando a Dios o no. Usted lo sabrá, pero es la clave, es la intimidad con el Espíritu Santo. Si tú no buscas a Dios antes de salir de tu casa, mire, la guerra la tienes perdida. Tú puedes venir, podemos orar por ti, podemos orar por el perro, por las gallinas, por lo que tú quieras, pero la guerra la tienes perdida, porque tienes que tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Y he visto tantas vidas de creyentes hundidas precisamente porque no tienen ese tiempo de relación con Dios. Y para algo murió Jesús. Murió Jesús para sacar al Espíritu Santo de los templos y llevarlo a la intimidad de las personas, al Espíritu Santo. Para eso murió Él. Por eso usted necesita el Espíritu Santo. Y es algo tan personal que dice la palabra de Dios que viene del Padre. ¿Y a quién se lo da el Padre? A los que lo buscan, a los que aman esa intimidad con Dios. Y si yo, por ejemplo, no tomo ese tiempo diario o lo pospongo, yo sé que como pastor, como persona, como padre de familia, como esposo, como amigo, como trabajador, estoy perdido. Si yo no busco a Dios antes de lo primero que hago en mi vida, yo me siento perdido y estoy perdido, porque no hay solución ante eso. Porque usted puede decir, no, yo por la noche, pero cuando ya usted se levanta, el día se complica, tiene responsabilidades, tiene que hacer aquello, tiene que preparar el almuerzo, tiene a los niños, tiene una cosa, tiene lo otro, y cuando termina el día, dice, no tuve tiempo. ¿Por qué? Porque perdiste el tiempo de esa primicia de la mañana en la búsqueda de Dios. Entonces es importantísimo que usted busque a Dios como primera batalla de su vida. Dígale, toca al que está a su lado, digo, busca a Dios antes que nada. Antes de cualquier decisión en tu vida, busca a Dios. Cuando usted está un tiempo en su casa o allí donde sea su lugar secreto de oración y usted presenta al día a Dios y usted tiene una intimidad con Dios, no eso de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lavados los dientes, de salir corriendo, eso no es intimidad, eso es religiosidad. ¿Ve la diferencia, verdad? Ya oré. Es lo que decíamos en la oración, en la alabanza. Cuando uno ama a una persona, uno quiere estar con esa persona. ¿Por qué? Porque la ama.
Entonces esa es la primera batalla que por desgracia muchos pierden. La batalla de levantarse a buscar a Dios, de la batalla de decir tengo sed de ti y pase lo que pase, quizá anoche trabajas hasta las 3, hasta las 4, pero yo tengo que tener este tiempo contigo, Señor. Prefiero quitar todo lo demás, pero dejar el tiempo con Dios. Es importantísimo, es clave. Y estos 6 meses hemos pasado muchas grandes batallas. Yo sé que ustedes también. Ustedes como yo hemos pasado, hoy es el último domingo del mes de junio, ya llegamos a la mitad del año. Hay 6 meses ya que volaron esos 6 meses. Y estamos aquí, hemos pasado muchas batallas. ¿Cuántas han pasado batallas duras? No livianitas, sino duras estos 6 meses. Batalla ese que dice tú, que llega resoplando. Como cuando subes al Teide, que llega resoplando. Esas batallas. Yo sé que en esas batallas algunos se desaniman. Otros salen derrotados una y otra vez, pero hay otros que en este tiempo, precisamente de gran oposición, estos 6 meses que han sido tiempos duros, hemos desarrollado la fe, la madurez, la confianza y el tiempo de oración. Si para eso son los tiempos difíciles. No son para alejarte de Dios. ¿Para qué son los tiempos difíciles? Para sacar lo mejor que tiene Dios en ti, que es el Espíritu Santo y es tu valentía. Por eso dice la palabra que el Evangelio es para los valientes. ¿Sabe qué pasa con los cobardes? ¿Dónde terminan? Lo dijo Jesús. Los cobardes van al lago que arde con azufre y fuego. Ahí van los cobardes. ¿Y los valientes dónde van? Diga la presencia de Dios. Así que llame valiente que está a su lado. Valiente, dígaselo. Valiente. Levántate a buscar a Dios en oración. Vence esa batalla en tu vida. Y verás cómo la vida te cambia por completo. En estos tiempos de dificultad, sobre todo de gran oposición, por alguna manera decirlo. Cuando obedecemos y nos sumergimos en el Evangelio, las cosas las vemos completamente diferentes. Y es el mismo Dios el que te advierte. ¿Cuántas veces cuando llegas a esa intimidad con Dios y estás en tu tiempo de oración, estás allí, quizás estás acostado, tumbado, de rodillas, de pie? Yo necesito caminar porque si no me quedo dormido. ¿Usted se queda dormido? Pues si se queda dormido otra cosa. Yo antes me ponía en la oficina y a veces me tumbaba, cuando te dabas cuenta estaba, pues vayas a caminar por las calles, haga algo que usted pueda centrarse en la presencia de Dios, haga algo diferente. Entonces cuando llegas a esa intimidad con Dios, ya Dios te advierte de lo que te va a pasar en ese día. ¿Le ha pasado? Te está orando con Dios, gracias por este día, y recibe en el mensaje, el pensamiento, recibe la frase o incluso en la lectura de la palabra, hoy fortalécete porque hoy va a pasar esto. Hoy va a pasar aquello, hoy va a pasar un momento de gran dificultad, por eso aliméntate bien ahora, céntrate en la palabra de Dios, que el Espíritu se desarrolle en tu vida, los frutos del Espíritu Santo, porque a las 2, a las 4 o a las 8 de la tarde, cuando te pase eso terrible que te va a pasar, tú ya has sido fortalecido en la gracia y en el poder de Dios. Pero si no tienes ese tiempo, si no has cortado en el mundo espiritual, ¿qué sucede? Que llega a las 8 de la tarde y te mandan una mala noticia, o te sucede cualquier cosa, ¿y qué hace la gente? Se desinfla. Diga que está a tu lado, no te desinfles. Que Dios tiene cosas buenas para ti. Tienes que vencer las batallas de Dios. Y yo voy a hablar hoy de David. David se había enfrentado a Goliat, ¿recuerda? Se había enfrentado con innumerables enemigos, con persecución. El mismo pueblo iba a por él. Saúl lo quería matar una y otra vez. Pero hubo una batalla en la vida de David que yo creo que para mí fue la madre de todas las batallas en la vida de este hombre, antes de que fuera rey de Israel. Hubo una batalla que marcó y transformó a David y su futuro para siempre. Después de esa batalla, la vida de David cambió de una manera sobrenatural. Es más, después de esa batalla fue cuando él ya es ungido por rey de Judá y cuando el propósito de Dios se cumple. Pero tuvo que atravesar esa batalla y derrotar a sus enemigos y alcanzar la victoria. Y vamos a ir a Primera de Samuel, el capítulo 30, los versos del 1 al 10. Quizá conoce la historia, se la voy a leer. Dice así: David no era todavía rey, estaba reinando Saúl en Israel. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, Siclag era la ciudad de David, donde él se había establecido con su ejército y su familia. Cuando llegaron a Siclag, al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y los hombres a la ciudad,
He aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David, y David consultó al Señor, diciendo: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlo? Y él le respondió: persíguelo, porque de cierto los alcanzarás, y sin duda rescatarás a todos. Partió pues David, él y sus 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor se quedaron atrás. Siguen diciendo los versos 16 y 20 dentro de esta misma historia. Cuando lo llevó, he aquí que estaban desparramados, estaba hablando de los amalecitas, sobre toda la tierra, comiendo y bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Dice: y lo hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. ¿Desde cuándo? Desde el anochecer. ¿Hasta cuándo? Hasta el atardecer. Es decir, que si David hubiese empezado la batalla anoche, a las 7 de la tarde, todavía estaría batallando, ¿verdad? Hasta que termine hoy las mesas electorales, seguirían ellos ahí batallando hasta el atardecer. Sigue diciendo: ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos le faltó, pequeño o grande, hijo o hija, botín o cualquier cosa que había tomado para sí. David lo recuperó todo. Diga: David lo recuperó todo. David lo recuperó. ¿Qué cosa? Todo. Sigue añadiendo: David tomó también todas las ovejas, aparte de lo de él, y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de los otros ganados, y decían: este es el botín de... Ahora le va a poner usted el nombre a la persona que tiene a su lado, y diga: este es el botín de Margarita, este es el botín de Ricardo, este es el botín de Cecilia, este es el botín de Concesión María, este es el botín de... Damián Pacheco. ¿De quién es el botín? Dígaselo a la que está a su lado. Este es el botín de... Ahora diga: este es el botín de un valiente. No es el botín de un cobarde, es el botín de un valiente. De valiente, de un hijo de Dios. Los hijos de Dios somos valientes, es el botín de un valiente. Los hombres de David, que más tarde serían llamados los valientes de David, sus 300 valientes, sus 30 valientes, esos hombres en este momento, en esta etapa del camino, dice que cogieron piedras. ¿Para qué? Para apedrear a David. Y después fueron los valientes de David. ¿Dónde se produce el cambio? ¿Dónde se produce? En una tremenda guerra espiritual que estos hombres tuvieron que afrontar en el mundo físico y espiritual, y que vencieron, para pasar de ser cobardes a pasar a sacar lo que Dios había depositado en su interior. Usted tiene que pasar de lo que usted es, de su humanidad, a sacar lo espiritual que Dios ha depositado en su vida, si el Espíritu Santo está sobre usted. ¿Lo cree? Gloria a Dios. ¿Me gusta? Y hay que aprender. Solamente David tenía algo consigo. Dice: mira, todos esos hombres estaban amargados, frustrados, desanimados. Tenían razón. No les quedaba casa, le habían quemado sus casas, le habían llevado sus animales, habían quemado sus campos, se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos, su dignidad, se lo habían quitado todo. ¿Sabe lo único que tenía David y sus hombres? Las armas de guerra, porque David venía de enfrentar una batalla y llegaron con sus caballos, con sus escudos, con sus espadas, con sus lanzas, y cuando llegaron, era lo único que tenía. Dígale a que está a su lado: tú tienes armas. Es lo único que te dejó Dios, armas. Dígaselo: armas.
te dejó espada, te dejó escudo, te dejó jabalina, te dejó flecha, te dejó calzados, te dejó coraza, te dejó tantas cosas. Tú tienes armas. Tú puedes decir, yo no tengo nada. Dios, tú tienes armas. Más bonita que esta está preciosa, pero es más hermosa que esta. Lo que pasa es que tú tienes que adiestrarte para usar estas armas. Esto pesa casi 5 kilos. Usted se imagina estar peleando con esto desde ayer a las 7 de la tarde hasta hoy anochecer peleando con esto, con uno, con otro. ¿Cómo se te queda la muñeca? Es que vemos las cosas muy fáciles, que llegaba David y decía, venga, muéranse todos. No. Tenían que adiestrarse para la batalla, tenían que saber luchar, tenían que ir como grupo, tenían que tener estrategia, tenían que tener todo aquello que Dios había puesto en la vida de los hombres de Dios. ¿Por qué se cree usted que querían apedrear a David? ¿Por qué sería? ¿Por qué será que querían apedrear a David? Porque era el hombre de Dios. Diga que está solo, era el hombre de Dios. Y cuando el enemigo se te mete en la mente, vas a intentar apedrearlo, porque el enemigo sabe que el hombre de Dios te va a llevar a la victoria en el nombre de Jesús, él lo sabe. Entonces va a intentar ir a por el hombre de Dios. Y por eso tú tienes que aprender a adiestrarte para la guerra. Pero esta gente, cuando estaba tan desanimada, cuando estaban llorando, que dice que se quedaron sin lágrimas. ¿Cuánto tiene que llorar una persona para quedarse sin lágrimas? ¿Cuántas horas estaba esta gente? Bebe más agua, te quedas sin lágrimas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas creen que ustedes estaban llorando ahí? Se lo llevaron todos, no me quieren. Se va mi mujer. Y hacía 3 días que habían pasado aquellos incircuncisos por el campamento. Nos llevan 3 días de ventaja, no los vamos a coger. Eso pensaba. Porque se cree, hay personas que Dios les ha robado tantas cosas que se creen, ya hace tanto que me lo robó que no me lo va a recuperar. Con esa actitud no lo vas a recuperar en la vida. Pero hay algo que se produjo en David. Ya intentaban incluso apedrearlo porque a alguien había que echarle la culpa. Cuando a usted le pasa algo, a veces tomamos lo que hizo Eva, Adán y la serpiente, le echamos la culpa a las personas. Pues es la culpa del gobierno, pues es la culpa del pastor, pues es la culpa del esposo incircunciso que me diste, pues es la culpa de mis hijos, pues es la culpa del sistema. Pero nunca es la culpa nuestra. Por eso siempre intentamos buscar. ¿Se ha dado cuenta, verdad? Como siempre la culpa a ti y a nosotros. Porque yo soy tan bueno. La culpa es de mi mujer que está mala. ¿Será la culpa de tu mujer? Yo no lo sé. Pero ellos entendieron que había que apedrear al gobernante, a la autoridad. Imagínense la situación. Hoy, gracias a Dios, hoy no se tiran piedras como en época de... te tiraban piedras y no te denunciaban ni nada. Podías matar a alguien a pedrada. Hoy no. Hoy se tiran palabras. Porque sabes que si te tiran piedras te vas a la cárcel. Entonces lanzas palabras de maldición, palabras de crítica, palabras de rebeldía. Eso es lo que hacen hoy en día. Eso son las piedras hoy en día. Hoy, o son pensamientos, son hechos, son acciones, acciones de desprecio. ¿Y cuánta gente se desprecia? Estás tirando piedras a tu esposa sin saberlo, al despreciarlo. Estás despreciando a tus hijos. Estás despreciando el día hermoso que Dios te dio. Cuando tú desaprovechas el día, lo estás despreciando. Le estás tirando piedras al día que Dios te dio. Al tiempo que tienes que vivir en Dios. Entonces, a veces no somos conscientes que estamos apedreando aquello que viene de Dios. Mira, y todo estaba bien en la vida de David hasta que vinieron los amalecitas y se llevaron a su gente. Los amalecitas llegaron a robar, a hurtar y a destruir. Eso precisamente es lo que viene a hacer Satanás a tu vida. ¿Qué viene a hacer? A tocar el hombre y a decir, venga, echar para adelante, ¿qué te viene a hacer Satanás? Satanás te viene a robar, a hurtar y a destruir. Lo mismo que hacen los amalecitas, vienen a robar, a hurtar y a destruir. ¿Qué van a destruir? Quieren destruir tu familia, quieren destruir tus sueños, quieren destruir el propósito que Dios tiene para tu vida, quieren arrancar tus dones, quieren quitarlo todo. Por eso tú tienes que vencer esa batalla en tu interior, esa batalla espiritual con las huestes de maldad, tienes que vencerla y nadie va a poder vencerla por ti. Que te quede claro esto, los pastores, los apóstoles, los ministros, estamos para ayudarte, para adiestrarte, para aconsejarte, pero al último remedio tú eres el que la tienes que vencer. Yo no puedo luchar tus batallas, tú no puedes luchar las mías, cada uno tiene que luchar sus batallas. ¿Lo crees? Y el resultado de la batalla será aquel como tú hayas luchado. Si tú te has adiestrado y has luchado bien, alcanzarás la victoria. Si no has hecho lo que te ha dado la gana fuera de la voluntad de Dios, pues alcanzarás una derrota más en tu vida. Entonces usted tiene que entender que la madre de toda batalla, de todo conflicto, se sucede en el mundo espiritual, en nuestro interior, en el alma, en todas las cosas, está esa batalla que tenemos que afrontar.
A veces esas batallas están marcadas por las heridas de nuestro pasado, por experiencias traumáticas, por puertas que abrimos en nuestro corazón contrarias a la voluntad de Dios. Permitimos que el enemigo tome ventaja en áreas de nuestra vida, porque nuestra vida está llena de áreas, de facetas, y allí donde el enemigo toma ventaja, arranca con lo que puede. Es una malecita, él llega, cuando tú estás despistado, arranca con lo que puede. Si tú estás despistado mirando para el palomo, arranca con lo que puede. Así es el enemigo. Y después te dice, ay Señor, me robaron el palomo. No, no te robaron el palomo. Te estabas mirando para la choni y te lo dejaste quitar. Entonces tienes que ir a recuperar lo que es tuyo, ¿o no? O te vas a quedar llorando y a decir, apedreamos a David. No, tienes que ir a recuperar lo que es tuyo. Porque si no dejamos que el enemigo vaya y haga con nuestra vida lo que él quiere hacer, que es destruirnos. Y entonces esto actitud la que va a determinar el resultado de tus batallas. Mira, a veces viene gente que me viene a hablar de problemas sexuales en el matrimonio. Tenemos problemas sexuales. Los problemas sexuales tienen un origen espiritual, porque el sexo es algo espiritual, ¿lo sabía? Es la unión de dos espíritus. Por eso es necesario el sexo dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio está condenado al fracaso y a la maldición. Dentro del matrimonio es una bendición. Pero cuando tú te pones a investigar por qué los matrimonios tienen estos problemas sexuales y empiezas a profundizar, te dan cuenta que hay ataduras, que hay pornografía en la mente de él, que hay abusos sexuales en la mente de ella, que hay tantas cosas que arrastran hacia esa cama. Y como las arrastran hacia esa cama y tienen esas puertas abiertas en el mundo espiritual porque siguen con esas imágenes de pornografía, de erotismo en su mente, que por cierto que ya estaba el otro día viendo en una cafetería los 40 principales y me tuve que cambiar de silla porque ya no eran música, ya no eran 40 principales, ya eran tías en bragas y en sujetadoras ahí cantando. Y yo, ¿pero a dónde vamos a llegar en los 40 principales a las 12 de mediodía en una cafetería? ¿A dónde vamos a llegar? Y todo eso se va clavando, especialmente en la mente de ellos. Entonces tú tienes que cortar con todas esas cosas. Si tú quieres una vida sexual con tu esposa que funcione, tienes que sincerarte, tienes que comunicar, y tienes que hablar, y tienes que trabajar, adiestrarte aún para eso. Si no, te va a ir mal, vas a estar toda la vida frustrado, porque tienes puertas en tu mente y en tu corazón abiertas, donde el enemigo en esa faceta hace lo que le da la gana, porque le has dado cabida para hacerlo. Eso es solamente una de las facetas. Cuando veo muchas veces creyentes pusilánimes, ¿sabe lo que es un creyente pusilánime? ¿Conoce usted algún creyente pusilánime? Yo en el pasado conocí muchos creyentes pusilánimes. Eran faltos de ánimo y de valor para superar grandes desafíos. El origen de los creyentes pusilánimes está muchas veces en los complejos, en las heridas del pasado, ataduras, en la incredulidad, en fortalezas en su mente, en emociones que los atan a vivir una vida sin el Evangelio. Conocen que el Evangelio es poder para liberarte, pero al mismo tiempo estás atado a una actitud, a una conducta de vida, a una incredulidad que no te deja liberarte. Y el enemigo te tiene como la malecita. Aquí tengo tu esposa, aquí tengo tus hijos, aquí tengo tu rebaño, y te tiene atado porque no has ido a enfrentarlo y a decir, voy a poner fin en el nombre de Jesús a todo esto que he atado por tanto tiempo en mi vida. Porque eso es el Evangelio, ¿verdad? Entonces los hombres de David, ante aquel panorama que se encontraban, ante aquella realidad, determinaron acabar con David. Dice, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. ¿Usted ha conocido a gente amargada? ¿Ha conocido a gente amargada? ¿Cuántos quieren estar al lado de un amargado? ¡Qué bien quiero estar al lado de un amargado! Nadie, ¿no? Porque ¿qué hace un amargado? Lo amarga a usted. Sencillo. Es como la lepra. Pero tú dices que todo el pueblo estaba... Y tenían razón para estar amargados. A veces tenemos razón para amargarnos. Porque me echaron del trabajo, pastor, tengo razón para amargarme. Porque no me funciona aquello, pastor, tengo razón para amargarme. Porque mira lo que pasó con mis hijos, tengo razón para amargarme. David tenía razón para amargarse, ¿verdad? Lo querían apedrear. ¿A cuánto quieren apedrear? Dice, uy, me quieren apedrear, qué feliz estoy. ¿Lo cree o no lo cree? Pues mire lo que hizo David, porque eso es lo que nos va a hacer a decantar la victoria a nuestro favor. Porque ya la ganó Jesús.
pero tú tienes que tomarla, tú tienes que lucharla. ¿Cómo vencemos esa batalla? ¿Cómo vencemos a la madre de todas las batallas? ¿Cómo la vencemos? David hizo 4 cosas. En medio de esa lucha interior, de esa lucha con lo suyo, en medio de una situación tan adversa como perder su familia, sus hijos, perder sus cosas, encontrarse solamente con las armas y encima que diga, y el pueblo te quiere apedrear, te está criticando, están hablando mal, ¿sabe lo que hace él? Primero, dice que David se fortaleció en el Señor. ¿Qué tiene que hacer? Fortalecerse. Dígale que está a su lado, fortalécete. David se fortaleció en el Señor porque él conocía la soberanía de Dios, confiaba en la intervención divina. Él creyó porque la confianza es creer. Y creer no es, sí yo creo, pero se llevaron las ovejas, el ganado, las mujeres, sí yo creo. ¿Cuántos creen así? Pero tú tienes fe, sí, yo tengo fe, pastor. Yo tengo una fe increíble. ¿Cuántos tienen esa fe? ¿Cuántas veces esta persona dice, yo tengo fe? Si usted se imagina a David con esa fe, sí, apedréenme, yo creo que Dios me va a salvar, tírenme las piedras. ¿Dice dónde hizo eso? Él se fortalece en el Señor. Se fortalece en el Señor, sé en quién he creído, las piedras no me van a hacer nada. Esta situación, si la lucho, será para la bendición de mi vida. Esta batalla, cuando la venza, me va a llevar al propósito de Dios para mi vida. Cuando David salió de esta gran lucha con los amalecitas, nada más salir de esa lucha, él llega a su tierra con lo recuperado y automáticamente Saúl había muerto y lo ponen caer como rey en Judá. Porque Dios está haciendo algo por otro lado cuando tú tienes que hacer lo que estás haciendo. ¿Lo crees o no lo crees? Gloria a Dios, eso es lo que hace el Señor. Se fortalece en su Dios, tú tienes que fortalecerte en Dios. Si no te fortaleces en Dios, vas a ser un debilucho toda la vida. ¿Qué pasa cuando las cosas te van mal? Fortalécete en Dios, cree en Dios, sigue a Dios, afírmate en Dios. Y fortalecerse no es salir, es salir, vamos para adelante. ¿Qué hay que hacer? ¿Lo cree o no lo cree? Segundo, dice que David consultó al Señor. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu palabra? Y Dios le respondió, persíguelos porque de cierto los alcanzarás. Y sin duda, diga que está al lado, sin duda, porque la incredulidad no tiene nada que ver con Dios. Sin dudas, rescatarás a la mitad. ¿Qué dijo? A todos, dígale a todos. Sin duda. ¿Cómo voy a rescatarlos a todos? Si me quieren apedrear, ¿qué voy a salir yo todo? No dudó, se fortaleció en el Señor y le preguntó, Señor, ¿esto qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando esto y esto y esto, sal porque sin duda lo vas a rescatar. ¿Y qué hizo? Salió. Cuando tú conoces la palabra y cuando tú vives la palabra, no importa la condición que vivas, no importa. Les vuelvo a decir, han sido 6 meses muy duros. Hablaba la semana pasada que viene un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición, un tiempo de... Se avecina buen tiempo, recuerda, ¿verdad? Aunque hemos pasado 6 meses muy duros, sé que muchos los han pasado, incluso algunos lugartenientes de este ministerio han desertado, se han ido fuera de nuestras iglesias. Aunque muchas cosas han pasado, uno cuando cree no lo tumba a nadie. Porque ¿qué te agarra? La fe. Yo sé a dónde Dios me llamó. Usted tiene que saber a dónde Dios lo llamó. Y la fe no te va a tumbar. Pero tienes que luchar esa batalla. Si yo estuviera frustrado, se fueron 5, se fueron 10, se fueron 100, se fue mano derecha, se fue mano izquierda. Ay, se fueron, ay. ¿Usted cree que va a ser Dios cuando diga, le da 4 batallas y arranca y manden a otro? Este pusilánime no puede hacer lo que yo quiero hacer en el reino. ¿Es o no es? Y a veces pasa con nuestras vidas. Queremos ser hombres de Dios y mujeres de Dios. Pues dígale, sea valiente, hombre. Y crea. Fortaleza, consulte a Dios. Mira, a veces pasa. Ya ha pasado muchos con los hombres, algunos de esta congregación y de otras congregaciones, que está sucediendo. Que a veces sucede que hacemos las cosas mal y queremos que nos vengan bien. Mira, el hombre que es creyente es sacerdote de su casa, lo tiene que tener claro. Yo soy el sacerdote de mi casa. En su casa, si el hombre es creyente, es sacerdote de su casa. Si es creyente, nunca el sacerdote puede no tener el Espíritu Santo. Entonces el hombre es sacerdote de su casa, lo tiene que tener claro, ¿verdad? ¿Lo tiene claro o no lo tiene claro? ¿Cuántos hombres hay aquí creyentes? ¿Cuántos son sacerdotes de su casa? ¿Qué pasa cuando cedemos el sacerdocio? A veces a la mujer, porque hay hombres que lo ceden a la mujer. No te va a ir bien. No te va a ir bien si tú cedes el sacerdocio. Acuérdese con Eva. ¿Qué pasó con Eva?
Ese es el espíritu que a veces impera. Y yo sé porque todo matrimonio tiene que vencer esa batalla. La que la mujer no sea la sacerdote de la casa o la sacerdotisa. Cuando los dos son creyentes, vuelvo y digo, cuando los dos tienen el Espíritu Santo, cuando los dos tienen un propósito de vida en común en el nombre de Jesús, el hombre tiene que poner el sacerdocio en casa. ¿Qué pasó con Eva? Eva fue tentada ¿por quién? Por la serpiente. ¿Por qué la serpiente no tentó al hombre? Porque conoce la función de Dios, del hombre dentro de Dios. Entonces fue y se lo dijo ¿a quién? A Evita. Y le dijo, Evita, haz esto. ¿Y qué le dijo Evita a Adán? Adán, vamos a hacer esto. Y Adán que dijo, bien, Pipo, me gusta, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre no dejó de ser sacerdote en ese huerto del Edén. Y cuando tú dejas de sacerdote y no eres capaz de decir, no, esto no es así, porque esto es así, así, así. Y aquí la cabeza, no el dictador, porque hay hombres que se creen dictadores, aquí la cabeza del hogar sacerdotal es, diga que está a su lado, el varón. ¿Lo cree o no lo cree? Y esto es una lucha que yo tuve que afrontar. Usted conoce el testimonio de la pastora. Cuando yo recibí el llamado, la pastora no había recibido el llamado. La pastora los primeros años me hacía la vida imposible, entre comillas. ¿Para qué vas a sentarte otra vez con ese? Eso nos quieren cambiar. ¿Para qué le vas a aconsejar? ¿Vas a perder 3 horas con ese? Eso. Y es verdad. Me cerraba las puertas de la iglesia. Vamos ya, apagaba las luces, vámonos ya que tenemos que ir al cine. Eso era, querida. ¿Eso no es? Era mi lucha, era una de mis batallas, era una de las madres de mi batalla. Si yo comienzo a ceder el sacerdocio, el enemigo hubiese aprovechado esa situación y no estaría aquí hoy. Pero ¿qué hace la perseverancia? ¿Qué hace la diplomacia? ¿Qué hace decirle, tranquila, mi amor, bueno, yo sé que no cambia, pero voy a sentarme con él, que me da pena, que la misericordia, que tal? Tienes que saber trabajarla. No tienes que ceder a lo que ella diga, porque entonces no hubiésemos estado aquí hoy. ¿Entiendes, hombre? Tú tienes que ser cabeza en tu vida, tú tienes que ser el sacerdote y decir, no, yo sé que Dios ha hecho esto con mi vida, yo sé hacia dónde voy, yo me fortalezco con el Señor, yo consulto al Señor y digo, no, mi amor, vamos a seguir por aquí. ¿Qué no seguimos por aquí? Pues las mujeres cuando empiezan a chinchar, chinchan, ¿no? Usted lo sabe, ¿no? Cogen la espada y te pican a ti. ¿O no, Ricky? Y eso es bueno, porque a veces es para bien. Ellas tienen un sentido espiritual. Lo que pasa es que a veces cuando ya pasan de eso, ya se quieren montar encima de ti y seguir cabalgando para donde ellas quieran ir. Y para eso están los caballos. Entonces usted tiene que saber hacia dónde va. Y ya te digo, es perseverancia. Es decir, no, mi amor. No, así, vamos por aquí, vamos por aquí. Porque yo siempre he sabido que soy el sacerdote, lo que dice la palabra de Dios. Usted es el sacerdote de su casa. Ya te digo, no es el dictador. Es el sacerdote el que protege, el que cuida, el que establece, el que dirige, el que escucha siempre a la esposa, que son muy sabias, pero al final determinas lo que viene de Dios para tu vida. Y eso costó, gracias a la perseverancia, gracias a mi lucha, gracias a continuar ahí, la pastora ahora salta por encima de mí, la encuentro en la intimidad con Dios que me deja atrás. ¿Pero por qué? Porque ha habido un hombre que ha sabido mantenerse en la voluntad de Dios. Y cuando tú eres perseverante, siempre vas a ganar la batalla. Y ahora te digo yo que ahora hemos aprendido, yo aprendo a escucharla y ella aprende a ser guiada por la cabeza hacia donde Dios nos está atravesando. De eso se trata el reino. Pero si yo hubiese cedido, bueno, vamos a hacer por aburrimiento, por lo que fuera, el enemigo aprovecha esa puerta. Y esa puerta queda abierta en tu corazón, en tu mente, y no te va a ir bien, porque ya el enemigo que el sacerdote de tu casa, el sacerdote se lo diste a tu mujer, y la aprovecha el enemigo para agarrarte y que las promesas de Dios no se cumplan. Hombres, aprendan a ser hombres de Dios. Aprendan a ser sacerdotes en el hogar, pero para eso tienes que haber luchado en la intimidad con Dios y haber confiado en Dios, y vas a ver que el día de mañana tu mujer va a ser más poderosa que tú, pero aún estará debajo de la cabeza, porque la cabeza de todos es Cristo. ¿Lo crees o no lo crees? De eso se trata, de eso se trata. Entonces, David siguió adelante, se fortaleció en el Señor su Dios, consultó al Señor y dice que David siguió adelante. En tercer lugar, dice, partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos rezagados. Siempre hay gente que se queda rezagada. Y explica por qué estaban rezagados. Estaban tan fatigados que si llegan a cruzar aquel río, se hubiesen ahogado. Entonces hay gente que no da para más, déjalo. No te pongas, pues ahora, no. Si no dan para más,
déjalos ahí, algunos rezagados. Dice, pero David siguió, ¿a dónde? Adelante, diga adelante. ¿Para dónde vamos? Para adelante. ¿Para dónde? Para adelante. No vamos para atrás, ¿para dónde vamos? Para adelante, ahí siguió David. Él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente, se quedaron atrás. David no se fatigó. Llevaban 3 días de marcha, encontraron aquella desolación, de espíritu amargado, se frustraron, se desanimaron, se pusieron a llorar, se quedaron sin lágrimas de tanto llorar. Y dice Dios, vete que van tras ellos. ¿Y qué hacen? Salen a perseguir a los enemigos. ¿Sabe lo que dice el profeta Isaías? Los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. ¿Qué reciben los que esperan en el Señor? Nuevas fuerzas, porque hay momentos donde tu fuerza no da para más. Pero no dice que todos los hijos de Dios recibirán nuevas fuerzas. Dicen los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Y entonces David siguió adelante con esas nuevas fuerzas, porque ya le digo, es una guerra espiritual. Y si tú sigues adelante en la perseverancia, en la oración, en el empuje, en la obediencia, vas a vencer y vas a recibir nuevas fuerzas. Claro que hay momentos donde un martes vienes tú de montar una plancha reventado como un burro que no te puedes ni estar en pie. Y me toca tocar la guitarra. Cualquier persona diría, hoy estoy reventado, no doy un paso más. Pero un hombre de Dios dirá, tú me das nueva fuerza. Tú me das nueva fuerza. Y efectivamente cuando entras por esa puerta recibes nueva fuerza. Recibes nueva fuerza. Alguien dirá, ay, me duele la cabecita un poco, ay, no voy que me duele la cabecita. Y por ahí empieza la gran guerra, la madre de las batallas. Si tú cedes ante la enfermedad, ante esa pequeña, ay, no, porque me duele la cabeza. Al principio será un dolorcito de cabeza, pero ya has abierto la puerta, porque no tuviste la valentía para decir ni dolor de cabeza ni nada, ahí voy. Y como no tienes esa valentía ya, se te pega el enemigo ahí. Y la segunda vez no va a ser un dolor de cabeza. La segunda va a ser un catarro crónico. Y la tercera vez será peor. Y llegará el día en que dice, yo quisiera ir, pero es que estoy tan mal que no me puedo levantar de la cama. ¿Por qué? Porque abriste una puerta. Porque cuando podías cerrarla no lo hiciste. Y entonces al final eres vencido por el enemigo. Por eso tienes que vencer esas batallas. Tienes que vencer la madre de todas las batallas que parecen insignificantes. Lo dijo Jesús, las pequeñas zorras, los pequeños gusanitos son los que se comen el fruto. No es el león que viene y tú lo ves, porque al león tú lo ves y le puedes dar un cogotazo. Pero son las pequeñas cositas que tú vas cediendo en tu corazón, en tu mente. Total, hoy no, que hoy, mañana no, que mañana, hoy no me levanto, porque es que anoche me acosté tarde. Hoy, y empiezas a ceder pequeñas cosas. Y el enemigo se hace fuerte en ellas. Y se hace fuerte aquí. Tienes que vencerlas en tu corazón. Dice que David, en cuarto lugar, luchó sin desmayar. Hermanos, estamos en guerra. Estamos en guerra. Dice que, y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. No puedes desmayar, no puedes tirar la toalla. Dios le da la victoria a los que luchan. No le da la victoria a todos los hijos de Dios, que es lo que a veces creemos. Soy hijo de Dios, me merezco la victoria. No, Él le da la victoria a los que luchan en el nombre del Señor Jesús y en el poder del Espíritu Santo. ¿Lo cree? Esos son los que reciben la victoria, los que están dispuestos a seguir, los que están dispuestos a creer, a romper con las tinieblas, los que no permiten que el enemigo tome ventaja en su corazón, en su mente. No lo permito, no lo permito. Cierro la puerta al enemigo y sigo para adelante. Yo admiro a esas abuelas sabias. Tengo una amiga mía, unos amigos que ellos son ateos de ateos. ¿Sabes lo que son ateos? Que no creen en Dios, pero tienen a la niña pequeña y le dicen, el domingo, que es el único día que libramos, ¿cómo hacemos el domingo? Y llaman a la madre, abuela, ¿tú te quedas con el niño? Yo me quedo con el niño, pero que sepas que el domingo el niño va a la iglesia. No les gusta nada a mis amigos ateos que el niño vaya a la iglesia. No les gusta, pero la abuela es astuta y lo lleva a la iglesia. Y yo veo al niño, que el niño está creciendo en el Señor y el niño está aprendiendo del Señor, y el día de mañana ese niño va a hacer que sus padres ateos vean el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hay una abuela astuta, sabia, que sabe. Entonces hay que ser sabio, hay que aprovechar cada ocasión. Esas madres astutas que por ejemplo este Día de las Madres le dijeron a sus hijos, mira,
El mejor regalo del Día de las Madres que me puedes hacer es que vengas y me acompañes al culto y después nos vamos a almorzar. Ese es el mayor regalo. No necesito flores, no necesito esto, no necesito lo otro. Y esos hijos que dicen, ya, la vieja quiere que vayamos al culto ahí a comernos el tostón del pastor ese. Porque lo dicen los chicos que no conocen al Señor, ¿no? Pero la madre está ahí fuerte y ha orado a decir, no, ese es el mayor regalo. Vamos todos al culto. Se sientan conmigo y después nos vamos a almorzar. Madre sabia, ¿no? ¿Madre sabia o no son sabias? Y los hijos vienen a regañadientes y nunca saben lo que está haciendo Dios en esos corazones. Pero tenemos que pensar como hijos del reino, no pensar al revés del pepino. Los hombres que entienden ese cuarto mandamiento, ¿saben cuál es el cuarto mandamiento? Todas las semanas separarás un día para el Señor, un día me adorarás, un día santificarás, un día irás a mi casa y me adorarás, un día a la semana. ¿Cuánto? Un día a la semana, los 10 mandamientos. ¿Cuánto conoce los 10 mandamientos? Está en los 10 mandamientos. Si hay algo que usted necesita saber del Antiguo Testamento, son los 10 mandamientos. Santificarás un día porque un día Dios descansó y un día vendrás a adorarme y a bendecirme. Y hay gente que dice, total, si falto hoy, total, nadie se va a dar cuenta, nadie no sé qué, da lo mismo faltar un día a la iglesia. Que no, señores, que no entienden el cuarto mandamiento, no lo entiendes, que no es lo mismo. Ay, sí, porque total, que tengo una comunión, que tengo una barbacoa con mi familia, que tengo que no, que el Señor que dice un día, solo te dice un día. ¿Te dice algo más o te dice un día? Un día a la semana me buscarás y me adorarás. No te puedes saltar a la torrea los mandamientos de Dios. Y no le das importancia. Mire, hace años atrás, mis hermanos, somos 5 hermanos, hacían barbacoa los domingos. Yo los domingos no voy. Me gustaría estar con mis hermanos asando carne de cochino y comiendo, lo pasamos bien, pipa. Pero digo, yo el domingo no puedo. Yo no puedo. No, yo el domingo no puedo. Después de los años, de la perseverancia, de la constancia, de que me gustaría estar, y a ellos les gustaría que yo estuviera, cuando hacen una barbacoa, lo hacen los sábados. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Porque está la perseverancia. Ellos saben, vamos a hacer el sábado, que el sábado viene Damián y lo pasamos muchachos, estamos todos. Pero si tú no perseveras, al final dices, bueno, pues entonces, ¿cómo es el domingo? Pues yo no alabo al Señor hoy porque el domingo voy a la barbacoa con mis hermanitos. ¿Entiendes? Te ha ganado la batalla el diablo. La madre de las batallas empiezan cosas pequeñas, pero cuando tú las vences, te haces fuerte en eso y todo gira en torno a la voluntad de Dios. Y no es de la noche a la mañana, es con el tiempo. David luchó sin desmayar. Cuando tú luchas sin desmayar, vas a ver la obra de Dios. Y entonces, y solo entonces, es lo que leímos en ese verso. Nada de lo que era de ellos le faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que había tomado para sí. David lo recuperó todo, diga todo. Todo. Yo no sé qué has perdido en el camino, pero si te muestras como se mostró David, lo vas a recuperar todo. David tomó todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos desde los otros ganados. Y decían, este es el botín de David. Este es el botín de David. La madre de todas las batallas. Quiero decirle que se lucha todos los días. Todos los días. No hay un día que usted no tenga una batalla. Todos los días. Se lucha todos los días. Tú tienes que luchar contra tu desánimo, contra tus deseos contrarios a los de Dios. Tienes que luchar la batalla por tu casa, por los tuyos, contra todo derecho que pueda tener el enemigo en tu vida. Porque a veces le damos derecho al enemigo. Se los damos. Tú tienes que luchar contra ello. No permitas que el enemigo coja ventaja en tu corazón, en tu mente. No lo permitas, porque te va a ir mal. Tienes que tener la actitud de David. Fortalécete, cree, consulta al Señor, sigue adelante y no desmayes. Y eso va a hacer que las promesas de Dios caigan sobre esta vida. Eso va a hacer que tú el día de mañana vas a ser un hombre y una mujer, que el avivamiento esté en tu corazón y que sea traspasado a tantas personas necesitadas. Pero lo tienes que hacer tú. ¿Entiendes? Mira que está a tu lado, mira, sonríe la que está a tu lado y dile, tú eres un vencedor. Estos hombres luego fueron llamados los valientes de David. Querían apedrearlo y pasaron de ser cobardicas, desanimados, frustrados, amargados, llorones, apedreando a David, a ser ¿qué? Los valientes que se enfrentaron con tantas cosas. ¿Por qué? Porque aprendieron a luchar y a vencer en esas batallas. Y cuando esas batallas son vencidas aquí, vas a ver lo que hace Dios con tus manos. Lo que hace Dios cuando tú cojas la espada de la palabra y tú le digas, ¿qué pasó, enemigo de las narices?
¿Qué estás haciendo en mi casa? ¿Qué estás haciendo en la casa de mi vecino que se están separando también? Y te pongas a cortar en el mundo espiritual y digas, no le doy un solo... Como tú le des el dedo meñique al enemigo, que tú le digas, ay, total, la uñita. Se queda con el brazo y te agarra el cuello. No puede ceder ni un centímetro de terreno. Porque si lo cedes estás perdido. Eso es lo que enseñó Jesús. No cedas nada, estás perdido. No tengo ganas, pues voy. No quiero hacer esto, pues lo hago, porque es lo que me enseña la palabra de Dios. Porque tengo que ir con la espada poderosa que Dios ha puesto en tu vida. Es lo único que tenemos, las armas de guerra. No tenemos otra cosa, tenemos las armas de guerra. ¿Sabe cuáles son las armas de guerra? ¿Sabe cuáles son o no sabe cuáles son? ¿Sabe? O se los leo. ¿Se los leo? Porque quizá el enemigo te ha llevado parte de tu sueño, de tu sustento, de tu familia. Quizá hay muchas cosas que están retenidas ahí, tus dones, tu ministerio. Oportunidades que te ha quitado el enemigo. Te ha quitado cientos de oportunidades por no vencer estas batallas. Pero las puedes recuperar. Las puedes recuperar. Porque dice Dios que Él hace borrón y cuenta nueva. Cuando vienes a la cruz arrepentido, Señor, perdóname por tantas oportunidades perdidas. Él te da más oportunidades porque te ama. Porque te ama. Y tienes que tener esa intimidad, esa determinación. Persigue a los monstruos que te atacan, persíguelo, cree, toma determinación y vas a ver lo que Dios hace en tu vida. Vas a ver lo que Él hace. Quiero leer 2 Corintios 10, los versos 3 a 5. Voy a acabar con este recital de versos que dice así. Pues aunque andamos en la carne, ¿cómo andamos? Dice, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. ¿Cómo no son? Carnales. No hay que sacar los guantes, no hay que insultar al vecino, no hay que hacer lo otro. No son carnales, sigue diciendo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. Si tenemos que destruir aquí muchos razonamientos nuestros propios humanos, tenemos que destruirlos aquí. Y si no los destruimos aquí, no estamos batallando esa batalla. Todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. ¿Qué te dice Cristo? ¿Qué te dice Cristo? A mí me importa un veo lo que diga este y lo que diga el otro. ¿Qué me dice Cristo? ¿Qué tiene que hacer mi mente? ¿Lo que piensa mi mente o lo que dice Cristo? Cuando yo cautivo mi mente al mensaje, a Cristo, a la obediencia a Cristo, estoy ganando esa batalla en el mundo espiritual. Efesios 6, 10 y 11. El apóstol dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor. Lo mismo que le pasó a David, que hay que hacer, fortalecerse. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Así lo hizo David. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Con qué tenemos que vestirnos? Con la armadura de Dios. Es el próximo tema que van a dar los niños. Ellos están dando temas. Van a dar el tema de la armadura de Dios. Dice el capítulo 6 de Efesios, los versos 13 a 17. Por tanto, le dice a la iglesia, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Porque Jesús sabe que vienen días malos. Y solamente hay una manera de resistir. Y haciéndolo hecho todo, estar firme. Dirá que está a tu lado, firme. ¿Titubeando? No. ¿Desanimado? No. ¿Llorando? No. Hay que estar firmes. Firme, ¿verdad? Firme. Vuelve a decir, estad pues firmes. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Todos, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y son estas 6 cosas que tiene que tener todo creyente. Si no tienes todo creyente, no vas a poder vencer en la madre de todas las batallas. Tienes que ir armado con lo que Dios te da. Y lo que Dios te da son armas para poder vencer en el campo espiritual y traer esa victoria al mundo físico. Cinto. ¿Para qué hace un cinto? Si yo me quito el cinto, ¿qué le pasa a mis calzones? Y me quedo yo aquí en calzoncillo. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿Para qué sirve el cinto? Dice, cíñase el cinto. Te ciñen para que no se caigan los pantalones. Te sujeta la verdad. La verdad es lo que dice Dios de ti. Esa es la verdad.
Si Dios te dice que te va a hacer cosas grandes en tu vida, tú tienes que ceñirte con eso. Y ahora puedes estar pasando la de San Quintín, pero tú sabes en quién has creído. La verdad es que Dios te va a llevar a cosas grandes y tú tienes que ceñirte en esa verdad. Segundo dice coraza. La coraza es lo que cubría el pecho, esa armadura que se ponía en todo el pecho, que te cubre el frente. Dice, te viste de justicia, de la justicia del reino. La coraza dice, Cristo murió por tus pecados. Tú no eres culpable porque Cristo murió por tus pecados. Hay creyentes que no van más allá por el complejo de culpa. Ay, es que soy tan culpable, es que yo lo hice tan mal. Olvídate, ¿ya pediste perdón? ¿Ya estás arrepentido? ¿Eres un guerrero? Pues cíñate de la coraza que te va a vestir de justicia. Y la justicia ahora está en Dios. Entonces eso te cubre ante el enemigo. No te puede culpar nadie cuando tú has recibido el arrepentimiento y te has arrepentido. Te vistes con la coraza de justicia. Dice que te calzas, ¿con qué? Con el evangelio de la paz. Tienes que afirmarte. Tú no puedes ir descalzo a la guerra, porque vas y ¿qué hace uno descalzo en la guerra? Se rompe los pies, se clava las cosas, ¿no? Tienes que ponerte, vestirte, ceñirte, dice, con el evangelio de la paz. El evangelio va a sacar lo mejor de ti, porque el evangelio son buenas noticias. Entonces tú te ciñes los pies con el evangelio de la paz. El escudo, dice que el escudo es la fe. Y por eso precisamente en esta época los romanos tenían ese escudo grande. Recuerda, no era el escudo pequeñito redondo, no es ese escudo griego. Era el escudo grande romano, que era grande, que incluso se usaba en las grandes ataques romanos y las grandes defensas que hacían, que se juntaban todos los escudos, se juntaban los escudos por encima y llamaban la defensa de tortuga. ¿Se acuerda esa defensa? Porque entre unos y otros escudos era como un pueblo que se unía cuando los enemigos tiraban flechas. Eso es el escudo, y es el escudo de la fe. Diga fe. Fe. Sin fe, olvídese, si no tiene el escudo, si usted tiene una fe pequeñita, un escudo pequeñito, cuando empiecen a caer flechas, pensamientos a su mente que le digan, eres un frustrado, tu mujer no te quiere, el niño no sé qué, y usted está con el escudo, ay, es verdad, ay, ay, ay. Pero si tienes un escudo grande, una fe como marca la palabra de Dios, que va a decir, me la franfinfla. ¿Por qué me la fanfinfla? Porque yo sé en quién he creído, yo sé a dónde voy. Por eso, aunque hemos tenido 6 meses terribles para muchos, al que tiene la fe y va creciendo su fe, va a decir, yo sigo adelante, no me desanima. Diga, de nadie, ni nada me desanima. ¿Por qué hay que echar para adelante? ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres de fe. ¿Somos o no somos? ¿Somos o no somos? Diga, ¿somos? Somos guerreros, somos hombres de fe con un buen escudo ahí para defendernos nosotros y a los que están a nuestro lado. Ahí seguimos adelante. Y ya te digo, el escudo te protege de las lanzas, de la espada, de la flecha, es el que te sostiene en el combate. El escudo tenía que estar ahí, nadie iba a luchar sin escudos, te sostiene. Tu fe tiene que ser firme, tiene que ser fuerte. El yelmo de la salvación, el yelmo es lo que cubría la cabeza. Dice, la salvación es lo que cubre la cabeza. Saber que Dios te va a salvar de morir en la batalla. Enfréntala porque Dios te va a salvar. Es el Dios de tu salvación. No solamente estamos hablando de la salvación eterna. Él te va a salvar de cada situación de tu vida. Él te va a devolver lo que tu enemigo te robó. Pero tienes que creerlo. El yelmo cubría toda la cabeza. Cubría los pensamientos. Hombres, mujeres, los pensamientos acaban con la vida de los creyentes. Lo que te desanima son los pensamientos. Es que yo pienso que me va a ir peor. Es que yo pienso que me echaron, que yo pienso. Póngase el yelmo de la salvación y diga, salgo adelante como guerrero porque estoy bien cubierto mi cabeza con la salvación de Cristo y voy a seguir adelante porque no hay un solo enemigo que me vaya a vencer. ¿Lo crees? Y todo pensamiento que haya en su cabeza, que sea de Cristo. Ya lo dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo santo, si hallo algo agradable a Dios, en esto pensad. Y por supuesto, la espada, que es lo último tan necesario. Porque ¿quién va a la guerra con el escudo, con el yelmo y con los zapatos sin espada? ¿Qué hace con el escudo? ¿Empieza a dar con el escudo en la cabeza del enemigo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si le tiras el escudo y sales corriendo, ¿no? La espada, diga la espada. La espada pesada esta, la espada de David, 24 horas luchando con esto. A 2 manos estaría. ¿Se cansó o no se cansó? ¿Usted qué cree? ¿Se cansó? Ay, pero es que usted dice, ay, ya estoy cansado de orar, ya estoy cansado. Pues no va a recibir nada si está cansado. Porque los que esperan en Dios jamás sueltan el Espíritu Santo, jamás sueltan la palabra. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios viva en nosotros, es la palabra hecha viva, no es la letra.
Por eso dice que es la palabra y es el Espíritu, porque no es la letra, no es solamente que tú te sepas la Biblia, es la palabra vivificada en el Espíritu lo que te va a hacer vencer, lo que va a hacer que vayas al enemigo poderoso y va a decir, esta batalla la gano, en el nombre de Jesús. Maravillosa la palabra de Dios, el mensaje de Dios, porque la madre de todas las batallas la estamos afrontando todos los días y vamos a salir victoriosos vencedores. La espada es la que corta al enemigo, es el Espíritu Santo. Por eso dice que es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Cómo dice el versículo? No es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Es con el Espíritu de Dios. Es con el Espíritu de Dios que tu familia va a cambiar si tú eres un guerrero. Es con el Espíritu de Dios que las cosas se van a dar si tú estás adelante, si tú estás batallando. Es con el Espíritu de Dios si tú sales al combate. Es ese Espíritu en tu interior. Es lo único que conservaba David, eran las armas. Y Dios le dio a su iglesia armas poderosas. No le dio armas carnales, le dio armas espirituales para vencer toda batalla en el campo espiritual, en el campo de la mente. Tenemos que traer esa victoria al mundo físico para dar testimonio a los que nos rodean de que Él es el único Dios verdadero. ¿Lo crees? Ponte en pie conmigo hoy.